La paz del Señor esté sobre tu vida, hermanos. Abra tu Biblia en Hechos de los Apóstoles, capítulo 9. El libro de Hechos, capítulo 9. Pero puede tomar asiento, tome asiento. Y antes de comenzar la lectura de hoy, yo quiero preguntarte, porque esta última canción que hemos cantado habla de Padre Nuestro, habla de que venga el reino de Dios sobre esta tierra. Amén. Esta última canción hemos cantado pidiéndole al Señor que venga su reino sobre nuestras vidas. Porque cuando el reino de Dios llega a nosotros, llega al corazón del ser humano, produce cambios, produce transformación. Cuando la palabra de Dios llega al corazón del ser humano y esta palabra, ella cae en buena tierra, seguramente esta vida va a ser transformada por el poder de Dios. Pero para comenzar hoy, yo quiero hacerte una pregunta muy especial. Y esta pregunta es: ¿Dios puede transformar a una persona más mala? O sea, la persona más mala que venga a tu mente. Amén. ¿Cómo? ¿Qué hizo con nosotros, no? ¿Quién somos nosotros para ser jueces y decir, mira, fulano no tiene cambio, fulano no tiene solución? Dios puede transformar, ¿verdad? Y la otra pregunta es, si esta persona mala que viene a tu mente, esta persona que vos decís no tiene cambio, no tiene transformación, aunque creamos que sí tiene, pero vamos a ser sinceros, a veces en nuestro pensamiento entre nosotros mismos podemos decir, es medio difícil, es medio complicado. Y si esta persona llega a aceptar a Cristo en su vida y llega a la transformación de su vida y de repente entra en esta iglesia. De repente la persona que tiene la mala fama quizás en los informativos, la persona que tiene la mala fama de haber hecho lo malo a muchas personas, y si esta persona entra por aquella puerta, ¿cuál será tu reacción? ¿Cómo? ¿Alguien dijo algo? Hay que bendecirla. Muy bien, hermana. Porque cuántas veces personas que lamentablemente dentro de nuestro cuadradito, nuestra caja social, ¿verdad? De lo que para nosotros es lo normal, es lo bueno. ¿Cuántas veces la persona que es fuera de esta caja o de estos pensamientos que tenemos nosotros, a veces nosotros, mira fulano, mira quién vino a la iglesia, mira quién aceptó a Cristo? Esta no debe ser nuestra actitud. ¿Sabe por qué? Para Dios no hay nada imposible. Di conmigo, para Dios no hay nada imposible. Y eso ya es un refrán y es un versículo bíblico que para Dios no hay nada imposible, que tú y yo ya tenemos en la punta de la lengua y lo recitamos siempre. Pero yo quiero decirte que hay solución, hay solución, hay vida, hay transformación en Cristo Jesús. El mayor ejemplo de esto, hermanos, si yo te dijera que la persona que escribió en el Nuevo Testamento 13 cartas, de entre ellas una que es el libro de Hebreos, la carta de Hebreos, la epístola de los Hebreos. Algunos estudiosos todavía deciden si fue o no, están ahí en la duda. Si yo te dijera que esta persona fue la persona una de las personas más malas en sus tiempos, ¿de quién estamos hablando? De Pablo, del gran apóstol Pablo, que antes era llamado Saulo de Tarso. Y hoy vamos a hablar de la conversión de Pablo, un hombre que tenía una misión muy equivocada, pero Dios tocó la puerta de su corazón. Este hombre tuvo un encuentro con Dios, y cuando tenemos un encuentro con Dios, nunca más seremos igual, nunca más seremos los mismos. Dios transforma, Dios bendice. Entonces acompañe en la lectura de Hechos capítulo 9, versículo 1 en adelante, que dice lo siguiente: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino
Recordamos que aquí los cristianos no eran llamados de cristianos todavía, era la secta del camino. Por lo tanto, aquí seguimos la lectura, los trajese presos, ¿a dónde? A Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al lugar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo la verdad, la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra, y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano, le metieron ¿en dónde? En Damasco, donde estuvo 3 días sin ver, y no comió y ni bebió. Uno de los mayores acontecimientos en la Biblia es la conversión de Saulo, que él posteriormente fue llamado de Pablo, el gran apóstol Pablo. Y Saulo era muy temido en Jerusalén, en la iglesia primitiva, porque era un fariseo, era de la secta de los fariseos, de la religión de los fariseos, muy celoso. Para Saulo, él estaba haciendo lo correcto en perseguir a estas personas cristianas, pero eran llamadas los de la secta del camino. ¿Qué camino era ese? Los que creían en Jesús, los que creían en la muerte y en la resurrección de Jesús y en este evangelio santo que Él nos dejó. Por lo tanto, Pablo era un fariseo muy celoso. No necesita abrir tu Biblia. Yo voy a leer en Hechos 26, versículo 9 y 10, dice: yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto. Saulo aquí diciendo las barbaries que había hecho. Y en Hechos 22, versículos 3 y 4, él también dice: yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros. Perseguía yo este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres. Por lo tanto, podemos entender aquí, por las propias palabras de Pablo o de Saulo, que él era un perseguidor de la iglesia, creyendo que estaba haciendo lo correcto, que esta nueva secta que estaba surgiendo para ellos estaban molestando la ley, el celo de la ley de Moisés. Pero entendemos nosotros que Jesús, a partir de Jesús tenemos la nueva alianza. Saulo aquí prendía a los cristianos, entraba dentro de las casas y arrastraba a esos cristianos para la cárcel, para que fuera juzgado por los sacerdotes. Y era lo que él iba a hacer en el viaje hacia Damasco. Este viaje él iba a entrar allí en la sinagoga con la autorización de los sacerdotes de Jerusalén. Iba a entrar allí en aquella sinagoga, y si encontrara a alguno, los del camino, los cristianos, iba a llevarlos atados hacia Jerusalén. ¿Para qué? Para que ellos pudieran ser presos, y algunos hasta torturados, y quizás algunos hasta muertos, martirizados. Él también, Saulo, tuvo parte en el martirio de Esteban. En Hechos 7:58 dice lo siguiente:
Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. El primer mártir de la iglesia, el diácono Esteban. ¿Quién estaba consintiendo con la muerte, el apedreamiento de Esteban? Saulo. También en Hechos capítulo 8, versículo 3. Y Saulo asolaba a la iglesia y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Por eso, hermanos, yo quise dar estos versículos para que tú y yo podamos aprender en la palabra de Dios esta enseñanza de quién era este hombre tan bendecido de Dios. ¿Quién era Saulo? ¿Quién era este hombre perseguidor de la iglesia? Temido por la iglesia primitiva. ¿Quién era este hombre que era el terror de los que creían en Jesucristo como su Salvador? Este opositor, este perseguidor, este que consentía en la muerte de los cristianos. Ahora quiero decirte, ¿hay algo imposible para Dios? ¿Puede Dios transformar una vida? Fue lo que hizo en la vida de Saulo. Para Dios no hay nada imposible. Dios transformó a un hombre perseguidor en un gran predicador de su palabra. Y mucho de lo que está escrito en el Nuevo Testamento no fuera posible sino por la obra de Dios a través de la vida de este hombre. Y la persona que quizás puede ser alguien de tu familia, algún vecino, algún colega de trabajo, no sé. Quizás tú puedes juzgar en tu corazón que es muy difícil que esta persona sea transformada por Dios. Yo quiero decirte que no hay nada imposible para Dios, porque Dios transforma vidas para servirle a Él, para la expansión de su reino. Este es un claro ejemplo, hermanos, que a veces pensamos también que así como Pablo o Saulo pensaba que sus acciones eran correctas. Para él era correcto prender a los cristianos, porque ellos estaban desobedeciendo la ley. Y muchas veces nosotros, dentro de nuestra religiosidad, dentro de nuestro legalismo, dentro de nuestro orgullo de no querer cambiar a la luz de la palabra de Dios, dentro de nuestra quizás vida que no dejemos que Dios cambie, muchas veces pensamos que nuestras acciones están correctas. Pero yo quiero decirte algo. ¿Estás viviendo, preguntarte mejor dicho, estás viviendo bajo la voluntad de Dios? Hermano, hermana. Pastor, yo no sé. Sí, hermanos, es muy fácil saber que estamos viviendo en la voluntad de Dios. Estamos viviendo cuando obedecemos su palabra, los principios y valores de su palabra. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Cuántos se están esforzando? Porque hay un precio a pagar. Y este precio es el precio de ser discípulos de nuestro Señor. Pero Saulo tuvo un encuentro con Dios, como leímos aquí. Él tomó cartas para prender a cristianos en Damasco. Emprendió su viaje hacia Damasco. Llegó a un determinado lugar allí, en este camino hacia Damasco. Una luz del cielo lo rodea. Y tanto él como los que estaban con él, escucharon la voz diciendo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Quiero decir, hermanos, que cuando alguien se pone en contra de las cosas de Dios, cuando alguien se pone en contra de las cosas del reino de Dios, de la obra del Espíritu Santo en una vida, se está oponiendo contra Dios. Cuando alguien se opone contra la iglesia del Señor, se está oponiendo contra Dios, se está colocando en contra de Dios. ¿Por qué? ¿Quién es nuestro pastor supremo? Jesús. El Señor es nuestro pastor. Él es el que nosotros tenemos la esperanza y la confianza de que Él volverá. ¿Por quién? Por su iglesia. Por lo tanto, ¿de quién es la iglesia?
es de Jesús. Y entonces, hermanos, Jesús le dice allí a Saulo: ¿por qué me persigues, Saulo? ¡Pah! ¡Qué cosa impactante para la vida de Saulo! Y Dios convence a Saulo en este encuentro de que Saulo estaba luchando contra Dios mismo. Y en el versículo 6 dice: él, acompañen conmigo, él, temblando y temeroso. ¿Cómo estaba Saulo en este encuentro con Jesús? Estaba temblando y temeroso. Me hace acordar a los perritos cuando están miedosos, temblando, achicado. Pero Saulo no era aquel gran hombre perseguidor que iba y con poder sacaba. Ahora Saulo estaba temblando y temeroso. ¿Sabes por qué? Jesús quebró el orgullo que había en el corazón de Saulo al convencerlo de lo que él estaba haciendo era una misión equivocada. Y que Dios venga a bendecir nuestras vidas y dar dirección a nuestros pasos en la expansión de su reino. ¿Cuántos dicen amén? Que Dios dé dirección a tus pasos, hermano, hermana, en tu camino hacia la salvación. Porque cuando no estamos bien, que la palabra de Dios nos venga a dejar temerosos y temblorosos. Aquí, ¿cómo es? Temblando y temeroso. Que venga a quebrar todo orgullo en nuestro corazón, toda autosuficiencia, y que podamos decir: Señor, yo dependo de ti. Amén. Todos necesitamos tener un encuentro personal con Dios diariamente. Todos necesitamos escuchar su voz que nos dé dirección y que nos deje temblando y temerosos. Amén. ¿No es maravilloso eso? ¿No es poderoso nuestro Dios? Dios podía decir: porque tú mataste a cristianos, porque encarcelaste a cristianos, yo te voy a derramar mi ira contra ti. No. ¿Qué hizo nuestro Señor? Yo te haré un vaso para grandes bendiciones. Hermano, hermana, las cosas de Dios son contrarias a nuestros pensamientos. Porque aquella persona que yo te pregunté al principio, que es difícil de convertir según nuestro juicio, quizás nosotros juzgamos diciendo: Señor, derrama tu ira, Señor, hazlo ver que él o que ella necesita de ti. Pero Dios está pensando diferente. Dios está diciendo: yo quizás le hago una corrección, pero voy a usar para mi gloria, para que yo sea glorificado. Hermano, hermana, ¿eres tú una bendición? Amén. Dile a la persona, pregunta: hermano, ¿eres tú una bendición? Pregunta al que está a tu lado. Y tú que estás en casa, pregúntate a ti: ¿eres tú una bendición? ¿Soy yo una bendición? Amén. ¿Cuántos me están acompañando? ¿Estás dispuesto en dejar que Dios te guíe en la oscuridad? ¿Sabes por qué? Dentro de esta humildad, Pablo abrió los ojos después de escuchar, y Pablo dijo así, temblando y temeroso: ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que se debe hacer. Perdón, es una dependencia de Dios. Perdón. Porque Saulo aquí, dice la palabra, los hombres que iban con Saulo, versículo 8. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Quedó ciego Saulo. Gracias, hermano. Y llevándole por la mano, Saulo tuvo que ser llevado a Damasco. Y allí Saulo tuvo que estar en la casa de un hombre, de Ananías. Quedó 3 días en la casa de Ananías. Y es interesante que esta es una humillación de Pablo para obedecer lo que hay que hacer. Porque Pablo fue llevado a mano al lugar donde él iba a perseguir, a hacer maldad. Ahora aquel lugar que era para hacer maldad,
era un lugar de transformación. Dios transformó el lugar de maldad para un lugar donde él sería tratado y transformado por el Señor. Porque Saulo estaba ciego, tuvo que ser llevado a mano para llegar allí a la casa de aquel hombre donde Ananías, era el hombre que oró por Saulo, pero Saulo estuvo en la casa de Judas, no el Iscariote, otro Judas, no el que traicionó a Jesús. Pero la Biblia nos enseña, mis hermanos, que cuando nosotros estamos en ayuno y oración, Dios obra poderosamente. Porque la palabra nos enseña, aquí en el versículo 10, había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, quien el Señor le dijo en visión, Ananías, y él respondió, heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama derecha, en busca de Judas, uno llamado Saulo. En la casa de Judas, uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí, él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender todos los que invocan su nombre. Y el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y reyes y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto les es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías, entró en la casa y poniendo sobre él las manos dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió el instante la vista y levantándose fue bautizado y habiendo tomado alimento recobró fuerzas y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. La palabra nos enseña que Saulo quedó 3 días ciego y 3 días sin comer y sin beber agua, o sea 3 días en ayuno, reflexionando su arrepentimiento, reflexionando sobre su vida antigua. 3 días sin poder ver, 3 días sin comer nada, 3 días con su alma abatida, con su alma allí triste por lo que él había hecho en su pasado. Pero ahora hay una nueva vida, hermano, yo que lo quiero decir aquí es que el encuentro con Dios bendice nuestras vidas, pero la verdadera transformación en nuestras vidas comienza cuando reconocemos nuestros errores, comienza cuando miramos nuestras debilidades y nos sometemos a Dios y nos arrepentimos y decimos, Señor, yo no soy nada sin ti, Señor, perdóname por lo que yo he hecho, Señor, transforma mi vida como un vaso de honra en tu mano. Señor, no adelanta solo tener un encuentro con Dios, hermana, no adelanta solamente venir a un culto y sentir la presencia de Dios. Es necesario que tomemos decisiones delante de Dios y decisiones de fe, decisiones de arrepentimiento por cosas erróneas que día a día cometemos delante de Dios, para que podamos ser transformados, para que podamos ser santificados y para que podamos ser usados poderosamente por Dios. Nótese aquí que cuando el hermano Ananías recibió la visión de Dios, ¿qué estaba haciendo Saulo? Saulo estaba orando y tuvo una visión de un cierto Ananías que iba a poner sus manos y la ceguera se iba. Y realmente Dios le habló a Ananías, le dio la dirección de la casa donde estaba Saulo. ¿Y qué dijo Ananías aquí en lo que leímos? Ay, Señor, aquel hombre es difícil de convertir. ¿Recuerda la primera pregunta de hoy? Pero Señor, yo escuché que este tal Saulo tiene autorización de los sacerdotes de Jerusalén para prender a los cristianos aquí en Damasco. Pero Señor, aquel hombre es un perseguidor, es un asesino de la iglesia. Y Dios le convence a Ananías de que él está transformando la vida del perseguidor. El que era perseguidor ahora va a ser un vaso escogido en las manos del Señor.
el Señor todos los días quiebra preconceptos en nuestros corazones. Que el Señor venga a romper estos preconceptos en nuestros corazones en esta oportunidad. Amén. Porque muchas veces nosotros podemos decir, sí, no hay nada imposible para Dios, como dijimos aquí en la pregunta del comienzo. Pero muchas veces, seamos sinceros, podemos decir, pero ¿será que se convirtió? ¿Será que fulano puede convertirse? ¿Será que Dios puede hacer algo? Hermano, hermana, no dudes del poder de Dios. Amén, porque Dios es poderoso para salvar, para sanar, para transformar. ¿Cuántos dicen amén? Por eso, lo que hizo aquí Saulo en el versículo 19, y habiendo tomado alimento recobró fuerzas porque estaba de ayuno, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. O sea, la primera cosa cuando alguien acepta a Jesús como su Salvador, ¿qué tiene que hacer? Estar en la iglesia, estar con los discípulos, ser rodeado de cristianos, aprender la nueva vida en Cristo, orar los unos por los otros, participar de cultos, trabajar en la expansión del reino de Dios. Fue eso lo que hizo Saulo. Y dice, el versículo 20, enseguida que hacía Saulo, ¿qué dice? ¿Cuántos están acompañando juntos? Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas diciendo que este era el Hijo de Dios. Esto es poderoso porque vemos que en el mismo lugar donde él iba a hacer maldades contra la iglesia del Señor, ahora él era la iglesia del Señor, predicando a Cristo en lo cual él estaba persiguiendo. Hermano, hermana, no te asombres si en estos últimos días que el mundo está viviendo, si ves a alguien que es mal conocido de repente predicando el evangelio, no tengas preconcepto, ore por esta persona, porque Dios es poderoso para transformar, porque Dios es poderoso para obrar. ¿Cuántos creen en eso? Digan amén. Si Dios nos transformó a nosotros y nos sigue transformando, como dijo la hermana al principio, ¿de dónde te sacó Dios, hermano, hermana? ¿De dónde te llamó Dios? ¿De dónde te sacó el Señor? Dios es poderoso para obrar y usarte también para que muchas vidas. No fue fácil para Ananías, no fue fácil para estos primeros cristianos, porque estos primeros cristianos allí estaban con un pie atrás por la mala fama que tenía Saulo. Esos primeros cristianos hasta quisieron matar a Saulo. Y también Saulo dijo, voy a Jerusalén, porque allá en Jerusalén están los discípulos, los que vieron a Jesús. Allá nació la iglesia, voy allá. De repente, llegando en Jerusalén, no quisieron reunirse con ellos. La iglesia que predicaba salvación, la iglesia que predicaba vida eterna, no quería recibir el famoso perseguidor, porque pensaba que era una trampa. Él está diciendo que es cristiano para aprender a nosotros. Pero dice la palabra, vamos a acompañar allí. La palabra de Dios nos dice allí, en 26, el capítulo 9, versículo 26. Cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino el Señor, el cual había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Y estaba con ellos en Jerusalén, y entraba y salía, y hablaba denodadamente en el nombre del Señor, y disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarle. Cuando supieron de esto, los hermanos le llevaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso. ¿Qué quiere decir todo eso lo que leímos, hermanos? Que Saulo quiso allí, como yo les comenté, reunirse con los discípulos en Jerusalén, pero la iglesia dijo, no, es una trampa. Pero realmente cuando Bernabé, uno de los discipuladores de Saulo, los convenció a ellos, ellos recibieron a Saulo. Pero allí dice la Biblia que Saulo aún así predicaba con denuedo la palabra de Dios.
Y aún así, hasta debatía con algunos judíos griegos, o sea, algunas personas que eran judías pero eran extranjeras de Asia y de Europa, personas que eran los gentiles, pero aquí ellos buscaron a matar a Saulo. Entonces, hermanos, ¿qué estamos aquí entendiendo? Que vale todo por el reino de Dios. Vale la pena dar todo por el reino de Dios. Que esta palabra permanezca en tu corazón. No tengas preconcepto por vidas que necesitan de Jesús. No tengas preconcepto por vidas que estés orando en este momento. ¿Tú crees que Dios puede obrar un milagro en esta vida que estás orando? ¿Tú crees que Dios puede traer la salvación por este vecino, colega de trabajo, esta persona que te persigue en el trabajo, este marido, este hijo que no quiere saber de Dios y que se burla de ti? ¿Tú crees que Dios puede hacer algo? Amén. Aquí podemos ver el gran hombre de Dios. Dios es tan poderoso para que puede transformar en cualquier persona en un gran hombre o mujer de Dios. El gran apóstol Pablo, donde escribió la mayoría de las epístolas del Nuevo Testamento. El apóstol Pablo, que hizo tres grandes viajes misioneros, probablemente un cuarto viaje misionero después de su prisión en Roma, donde fue a la península ibérica. Él deseaba ir a España y quizás no fue escrito, o quizás no se encontraron hasta hoy los escritos de eso, pero probablemente algunos estudiosos creen que sí, Pablo fue hasta España. Y luego después, Pablo, que sufrió naufragios, Pablo que fue apedreado y no murió, Pablo que fue preso injustamente, Pablo que fue terminando su vida, escribiendo allí la última carta de 2 Timoteo. Fue la última carta, la carta de despedida, porque después de este viaje a España, Saulo fue preso injustamente. Ahora no era aquella prisión que está ya en Hechos capítulo 28, capítulo 27. Era una prisión diferente, donde Pablo creía que allí él iba a ser decapitado, que allí él estaba siendo acusado injustamente por muchas cosas que sucedieron allí en Roma. Pero la palabra de Dios dice que Pablo, cerca de su muerte de ser decapitado, escribió allí en 2 Timoteo 1:15. ¿Y sabes eso? Que me abandonaron todos los que están en Asia, de los cuales son Figelo y Hermógenes. Tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo, porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas, sino que cuando estuve en Roma, me buscó solícitamente y me halló. Concédale el Señor que haya misericordia cerca del Señor en aquel día. Y cuánto nos ayudó en Éfeso, y tú lo sabes mejor. Pablo estaba escribiendo al joven Timoteo, al pastor de Éfeso, diciendo: ahora sí yo estoy preso, ahora sí yo voy a morir, pero cuando en el día de mis audiencias, delante de los jueces, nadie vino a defenderme. Ningún pastor, ningún obrero, ningún discípulo de Asia ni de Europa vino para testificar y ayudarme. Solamente Onesíforo, que salió allá de Éfeso y me buscó solícitamente hasta encontrarme para darme aliento. Que Dios lo bendiga. Y una de las últimas palabras de Pablo, en 2 Corintios 4:7, Timoteo 4:7, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. No solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Pablo aquí estaba diciendo: he hecho muchas cosas por el reino de Dios. He hecho mucho daño. He sufrido por predicar el evangelio, pero no he desistido de seguir abriendo iglesias, de seguir fortaleciendo hermanos, de seguir haciendo las cartas pastorales, 1 y 2 Timoteo, de seguir fortaleciendo iglesias que estaban malas, 1 y 2 Corintios, de seguir apoyando a personas que estaban haciendo cosas equivocadas, como Filemón, la epístola de Filemón, que tenía su esclavo que escapó. Aquí vemos a un Pablo totalmente transformado, que no ama a la vida terrenal, sino que la vida eterna. Sin embargo, lo que ahora soy, todo se debe a que Dios derramó su favor especial sobre mí
y no sin resultados, pues he trabajado mucho más que cualquiera de los otros apóstoles. Pero no fui yo, sino Dios, quien obraba a través de mí por su gracia. 1 Corintios 15:10. Este gran hombre de Dios, un día no era un gran hombre de Dios. Un día fue un perseguidor y Dios lo transformó en un gran hombre de Dios. Amén. ¿De dónde te sacó Dios? ¿A dónde quieres llevarte Dios? Hermano, hermana, no piense como iglesia chiquito, piense como grande. Piense en lo grande que Dios quiere dar a tu vida. Pablo aquí dice, he peleado la buena batalla, he guardado la fe. Nada me hizo negar a Cristo. Ni naufragio, ni cárceles. No me detuvo en predicar el evangelio. Dios te está llamando, iglesia, en esta oportunidad. Los que están en casa también. Dios te está llamando. Dios nos está llamando porque estamos viviendo los últimos tiempos. Porque estamos viviendo días donde profecías se están cumpliendo de que Jesús está a las puertas. Entonces Dios te está llamando. No es tiempo de estar perdiendo tiempo, como yo siempre digo. Es tiempo de tener compromiso con Dios y decidir seguir a Cristo. Pero no seguir siendo frecuentadores de iglesia, sino que grandes mujeres y hombres, discípulos y discípulas del Señor, que lleven su reino, que impongan las manos sobre los enfermos, que obre a través de esta ciudad tan necesitada de Jesús, que al mirarnos el informativo, que no quedemos pacíficos, ay, qué cosa, qué desgracia que sucedió, sino que podamos orar, sino que podamos aportar algo como iglesia, y que al recibir alguna noticia, quizás de algún vecino, quizás de algún colega de trabajo, nosotros tenemos el evangelio de la paz, que podamos decir, permítame orar por ti, permítame decirte lo que dice la Biblia sobre este asunto, permítame clamar a Dios por tu familia. ¿Cuántos ya han hecho eso, hermano, hermana? Dios te está llamando para hacerlo, en tu ámbito de trabajo, en tu contexto en donde vives. Dios te está llamando a que seas valiente, porque el mismo Pablo también dijo, no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. ¿Cuántos pueden repetir? No me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. Colócate de pie, vamos a orar juntos. Oh, ese es el poder de la gracia de Dios y del perdón. La gracia de Dios es el favor inmerecido que nos trae perdón de nuestros pecados. La gracia de Dios que transforma a un hombre tan de mala fama, tan malo, en un gran hombre de Dios. La gracia de Dios que te transforma a ti, hermano, hermana, en un gran hombre, una gran mujer de Dios. La gracia de Dios que te está llamando en este momento. El que tenga oídos para oír, oiga lo que Dios te está hablando. La gracia de Dios que está llamando, y tú, ¿cuál será tu respuesta en este momento? Dirá, heme aquí. Dirás, Señor, heme aquí, envíame a mí. Señor, heme aquí, cuente conmigo, Señor. Saulo dijo, ¿qué quieres que haga, Señor? ¿Por qué me persigues, Saulo? ¿Qué quieres que haga, Señor? ¿Cuál será hoy nuestro encuentro con Dios? ¿Será que Dios está confrontando pecados? ¿Será que Dios está confrontando malas actitudes nuestras que no estén de acuerdo con la palabra de Dios? ¿Será que Dios está confrontando nuestra pasividad? Ay, está tan lindo participar de los cultos, pero Dios quiere que tu vida sea una vida de predicador del evangelio del Señor. Dios no quiere creyente calientaciento. Amén. Dios quiere creyentes llenos del fuego y del poder de Dios. Ora en este momento por lo que Dios coloca en tu corazón. Levanta tu clamor. Es tu encuentro con Dios. Interceda también por esta persona que quizás tú puedes juzgar, Señor, esta persona es la última en la faz de la tierra que puede tomar una decisión por ti. Interceda por esta persona. Ananías estuvo allí por orar por Pablo. Quizás Ananías quedó con miedo, como dice la palabra, y quedó temeroso. Pero Señor, muchas veces tenemos miedo y somos temerosos. Pero hoy tú nos estás hablando. Ore por esta persona. Habla de la verdad. Ananías fue a la dirección que Dios pasó y allí oró y allí
impuso las manos sobre Saulo y Dios le dio la vista. Allí Saulo fue bautizado. Allí Saulo tomó la mejor decisión de su vida. Pero también Saulo, agradecido a Dios por la confrontación de Dios, dedicó 3 días en esta ceguera, 3 días de meditación, 3 días de duelo por lo que había hecho, 3 días de ayuno y oración, 3 días donde él decía: Señor, ¿qué he hecho? Y así Dios lo transformó. Pablo tuvo grandes experiencias con Dios. Pablo, un gran hombre de Dios, donde la Biblia dice que nadie podía refutarlo. Cuando él presentaba las pruebas de que Jesús resucitó, nadie podía refutarlo. Él fue usado por Dios poderosamente. Padre, queremos ser usados por ti. Padre, queremos orar en este momento por este esposo, por este hermano que ha abandonado tu camino, por esta persona en que juzgamos que es la última persona en la faz de la tierra, Señor, en creer en ti. Oramos, úsala, transforma su vida, que sea una persona grande delante de ti, Señor, que sea una persona que hable de tu evangelio y de tu poder. Y en el nombre de Jesús, que haya vida en donde hay muerte, que haya luz en donde hay oscuridad. Señor, tú cuentas con la iglesia, tú cuentas con nosotros para llevar luz en medio de las tinieblas. Por eso, Dios, te pedimos, ten misericordia de nosotros. Te damos gracias de donde tú nos has llamado, del perdón que nos has concedido. Transfórmanos en grandes hombres y mujeres de Dios, que hablen de tu amor, que alcance al perdido a cualquier costo, que hable y que ore por las personas. Padre eterno, bendice a nuestras vidas. Bendice, Señor, a pelear la buena batalla. Capacítanos, danos del fuego de tu Espíritu Santo, los dones de tu Espíritu. Capacítanos para hacer tu voluntad, Señor. Señor, ayúdanos, Señor, a ser usado por ti, para traer, Señor Jesús, vidas delante de ti. Y si hoy somos los Saulos que necesitamos tener un encuentro contigo, Señor, que podamos entender que de nada adelanta tener un encuentro con Dios si no hay una actitud de arrepentimiento, si no hay una actitud de cambio, si no hay una actitud donde decidimos cambiar de vida, Señor, y esforzarnos cada día en vencer el pecado. Gracias, Señor, te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor, te damos por tu amor, por tu misericordia sobre nuestras vidas. Gracias te damos, Señor, por tu gracia que nos ha alcanzado.